Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este 4 de enero de 2023. Un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo año. Daremos un vistazo, un recorrido hacia atrás que ha hecho los mercados anteriormente. Sin embargo, ¿cuál pudiera ser la proyección? Ya que en la actualidad, en menor temporalidad, aún se encuentran en una lateralización. Acompáñenos a analizarlo técnicamente. Mi nombre es Edgar Vergara a este su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo y les comparto de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una garantía ni una indicación de un rendimiento a futuro. A continuación daremos un recorrido a lo que tenemos por parte del calendario económico para las siguientes horas. Si bien cada miércoles tenemos reserva semanal de el petróleo crudo, WTI sin embargo, luego de romper una línea tendencial bajista, esperábamos ya con esos niveles altos cada vez más altos, con ese cambio de posible de dirección, llegar a los $85 por barril. Sin embargo, estuvo bastante tiempo en una acumulación entre los 76 y justo en los 81.5 rechazando este valor, no superándolo ni siquiera para llegar cerca de los $85 por barril, y que actualmente ha estado dando ya un movimiento a favor de la tendencia bajista bastante fuerte, que pudiera buscar los mínimos anteriores, que sería en los $70.3 por barril. Hay mucha probabilidad, vamos a estar muy al pendiente. Asimismo, por parte de Estados Unidos tenemos el indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management, por sus siglas ISM. Si bien este índice del Instituto de Gestión de Suministros de Fabricación mide la cantidad de las pistas de la actividad manufacturera que se produjeron en el mes anterior, vamos a estar muy de cerca, porque si bien se mantiene este valor por debajo del 50%, esto tiende a indicarnos una recesión económica. Vamos a estar muy al pendiente, obviamente no estando favoreciendo para el dólar americano. Esto sería debido a la disminución de la actividad, obviamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pudiera pasar con este indicador el día de hoy, qué pistas nos puede dar incluso. También tenemos encuesta JOLTS de la oferta de empleo. Si bien en la actualidad tenemos 10.33 millones y se espera que pueda bajar algunos miles quizá, y no estaría favoreciendo de la misma forma para el dólar americano. Y por parte del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal, FOMC, tenemos un acta de registro detallado con este informe sobre la comisión de los tipos de interés, que obviamente se celebra previo, semanas antes, y que nos va a proporcionar información detallada acerca de la postura que se tiene sobre la política monetaria. Vamos a estar muy al pendiente de qué pistas nos puede dar para los días venideros. Vamos a continuación a pasar a nuestros gráficos para analizarlo técnicamente. Para el índice del dólar americano, si bien hemos tenido ya una tendencia bajista, pero ha estado y continúa el mercado en una lateralización. Luego de pensar en un rompimiento de esa acumulación para buscar niveles cada vez más bajos, rechazó justo en un soporte en los 103.39.4 unidades, y sin embargo, luego de ese movimiento fuerte alcista que tuvo el día de ayer, las horas anteriores, rechazó también, no logró superar una resistencia, es decir, continúa en esta acumulación por arriba de los 104.9 unidades, no logró superar, rechazó esa resistencia y se encuentra en la actualidad en este rango. Vamos a estar muy al pendiente luego de que rompa, y si bien ayudan las fundamentales el día de hoy,
Y a continuación pasemos a nuestro gráfico para ver qué ha hecho en días, semanas, incluso en un gráfico en mayor temporalidad y cuál sería probable técnicamente la proyección que tendríamos para este 2023. Acompáñenos. Y bien, antes de alejar nuestro gráfico en mayor temporalidad, vamos a centrarnos en lo que acabamos de comentar, que justamente continúa en una lateralización. Aparentemente aquí ya había con estos niveles altos cada vez, bajos más altos y estos bajos más bajos, estaba haciendo una especie de acumulación en un triángulo que, si bien esperamos y vimos un rompimiento hacia la baja, con este movimiento, una vez que rompe la línea tendencial, busca hacer un retroceso, que si bien hemos comentado que tiene un soporte, ahora lo viene a tomar de resistencia y da el movimiento hacia la baja luego de este rompimiento. Sin embargo, vemos un movimiento de igual o similar tamaño a ese impulso luego de medir este retroceso. Hasta ahí técnicamente vamos observando el comportamiento del mercado, donde esperamos que, si bien en una ruptura también, no tenemos que perder y tomar fuera estos niveles de un soporte primeramente para pensar en ese movimiento que aún pudiera continuar bajista. Sin embargo, vemos cómo se frenó, rechazando justo en este soporte en los 103.439 unidades, y sin embargo da un movimiento bastante acelerado alcista por la fundamental del día de ayer. Sin embargo, ¿qué estamos pensando? Para ser exactos, el día 13, exactamente el día de ayer, pudiéramos interpretar como esto como un falso rompimiento y luego ya pensar en ese movimiento alcista. Aquí tenemos dos opciones: ahora rompe la línea de tendencia superior, viene a hacer el pullback y poder continuar el movimiento hacia la alza. Ese pudiera ser una segunda proyección. Sin embargo, ¿qué hizo el mercado? Obviamente no tenemos que perder de vista también las resistencias que tenemos. Aquí hubiésemos pensado que para continuar el movimiento alcista, una vela o dos velas o varias velas aquí de color verde, para pensar en ese movimiento hacia la alza luego de estar viendo de cerca que rompa los siguientes niveles de resistencia. Ese también es el siguiente movimiento que esperaríamos de los mercados si es que pudiera continuar con ese movimiento alcista. Hay que estar muy al pendiente. Si bien nuevamente rechazó en esta resistencia que viene de esta acumulación, de esta caja bastante interesante, donde estuvo acumulando el precio como en un triángulo o un banderín. Incluso si tomamos esta parte como un asta, este movimiento hacia la baja, un asta, y da nuevamente el movimiento. Ahora sí, tomó la ruptura completamente. Sin embargo, en esta acumulación que tenemos un 50% desde este nivel a este nivel superior e inferior, un 50% aproximadamente aquí, que lo tomamos como un POC. Recordemos que el POC, si utilizamos algún indicador que existen acerca del volumen en posición vertical, vamos a observar que es un punto de control donde los compradores y vendedores llegan a tener un precio bastante razonable, óptimo, hacen sus transacciones y todos están a gusto. Es un balance del precio que está justamente, llamémosle así, también de esa forma, una acumulación, un lateral. Sin embargo, la interpretación es el punto de control óptimo donde pudiera el precio el día de mañana, en un futuro, poder nuevamente lograr llegar a este nivel, que si bien lo toma como si fuera un imán, es decir, si el precio lo repele hacia la alza, va a tratar primeramente o después de atraerlo, y que si hace el caso contrario, aquí pudiéramos haber pensado que lo atrae, se queda corto, vuelve a dar un movimiento bajista, pero veamos cómo nuevamente logra jalarlo hacia este nivel bastante interesante, bastante fuerte, que es, si bien algunos lo podemos interpretar como una resistencia, otros como este punto óptimo de control.
Ahora vamos a estar muy al pendiente si es que logra darnos un nivel bajo, más bajo, para pensar en que pueda llegar a esos 102 unidades o, por qué no, 101. Caso contrario, si logre romper ahora sí esta resistencia, que nuevamente logre llegar a este punto óptimo de control, pueda continuar rechazando, primeramente llegando y luego rechazando hacia la alza, estar muy al pendiente de los siguientes niveles. Ahora vamos a irnos a un gráfico semanal para ver la proyección de lo que ha hecho los días, los años incluso anteriores, que lo apreciamos bastante bien. Luego de este nivel bajo, más bajo, que tuvimos en el 2008, vemos cómo el movimiento nos da un impulso, una lateralización bastante clara y nos vuelve a dar un impulso. Aquí tenemos dos opciones técnicamente: que ese impulso nos sirva para poder continuar con ese movimiento a la alza, ¿verdad? Necesitamos obviamente que rompa este nivel, estar de cerca, pero también tenemos el siguiente escenario, que luego de que tenemos una resistencia, un soporte, este soporte pueda lograr pasarlo, perforarlo para buscar niveles bajos, cada vez más bajos. Necesitamos que cotice por abajo de los 102 unidades, 100 unidades, 101 unidades, primeramente, para pensar en que pudiera llegar otra vez a estar en esta lateralización el mercado. ¿Cuál podría ser la siguiente proyección? Bueno, también tenemos aquí una resistencia bastante fuerte, justo en los 120 o 121 ya casi unidades, que pudiera ser un retroceso luego de romper una acumulación, un retroceso, para poder seguir buscando niveles altos, cada vez más altos. Obviamente esto nos va a llevar prácticamente pues meses, porque no vamos a estar de cerca lo que puede pasar justo en este año 2023. Y bueno, ese es el escenario y la posible proyección a favor de la tendencia. La tendencia hemos visto que ya desde el 2008 ha sido alcista, que tendríamos que estar pensando en buscar luego de este descanso, este retroceso que es muy común que lo hagan los mercados, pues obviamente movimientos alcistas. Esto es todo por parte del dólar, este índice americano. Para nuestro siguiente par, encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, y que hemos estado siguiendo ya desde hace algunos meses, si bien había intentado superar el nivel máximo que se había tenido justo en los 1.073, quedándose corto en 1.071 dólares, equivalentes a un euro. Sin embargo, ha dado un nivel más bajo luego de salir de esta acumulación en este rango, que el soporte lo estaba respetando bastante bien en los 1.057. Sin embargo, nos dio un movimiento más bajo que este, pero se ha frenado y logró rechazar en el siguiente nivel de soporte, que justo fue en los 1.051-52 dólares americanos, equivalentes a un euro. Vamos a estar muy al pendiente si es que continúa el índice del dólar disminuyendo. Estaríamos viendo ese movimiento hacia la alza, primeramente rompiendo el siguiente o el alto anterior, que fue en los 1.071, buscar los 1.073 y por qué no de ahí a los 0.75 y aún más arriba de este nivel, buscando altos cada vez más altos. A continuación, acompáñenos a nuestro gráfico para verlo técnicamente. A continuación nos situamos en una temporalidad de 4 horas, donde vemos esta acumulación y bastante fuerte, este soporte, que luego de romper esta línea tendencial, veamos que nuevamente hace este movimiento, hace un impulso, un retroceso, da el siguiente movimiento alcista, pero se queda corto en los 1.071, no logrando alcanzar ni siquiera o superar este nivel máximo de los 1.073 dólares americanos, equivalentes a un euro. Sin embargo, vemos este movimiento acelerado que tuvo a la baja, y aquí pensaríamos en que pudiera ser un falso rompimiento para continuar, si es que lo hace, a la alza.
el siguiente escenario es que luego de hacer este movimiento, esperamos que si rompió una resistencia, un soporte, perdón, que esperábamos el siguiente nivel de soporte, que justo dejamos estas líneas que trazamos la semana pasada y observamos que si es que el movimiento va a continuar a la baja, primeramente ha roto este nivel, este soporte, que esperaríamos que haga esto y rompa el siguiente soporte, que justamente estaríamos viendo esta interpretación. Sin embargo, vamos a estar muy al pendiente y cerca, que si bien en estos niveles el mercado logra rechazar y buscar niveles bajos más bajos, o por qué no hacer un retroceso para continuar buscando niveles cada vez más altos que no logró superar, sí el primer soporte, pero no el segundo soporte. Y tenemos varios soportes que el mercado, recordemos que se mueve como en un vaivén, va, viene, regresa, impulso, retroceso, que ese podría ser el escenario para buscar movimientos a la baja. Sin embargo, vamos a estar muy al pendiente también qué es lo que pudiera pasar en las próximas horas con estos, fundamentales que tendríamos, que si bien esta acumulación de la misma forma, un 50% aproximadamente, y vemos que estaríamos interpretando ahí y consiguiendo nuestro POP, punto de control óptimo, donde vemos como lo impulsó a la baja y lo atrajo nuevamente. Y aquí tendríamos dos escenarios, ¿no? Y ahora nuevamente, de aquí lo atrajo, e impulsarlo hacia la baja, ya dándonos cada vez bajos más bajos, o que justamente esto pudo haber sido un falso rompimiento que no logró superar el siguiente soporte para buscar altos cada vez más altos. Vamos a ampliar la temporalidad a una semana, nos vamos a ir bastante atrás, donde vemos fíjense que aquí tenemos, de la misma forma como el índice americano del dólar, es en el 2008 justamente tuvo los niveles altos más altos, y que a partir de ahí el mercado ha estado buscando niveles cada vez altos más bajos, donde la tendencia se ve bastante clara bajista, que podríamos pensar que justamente luego también de esta acumulación que tenemos aquí, esta acumulación puede hacer un movimiento, una ruptura, hace un retroceso y aquí impulsar el movimiento hacia la baja. Ese pudiera ser el siguiente escenario también, de la misma forma que analizamos el índice del dólar, para continuar estructuralmente buscando bajos más bajos y ver si logra llegar a estos bajos, a mínimos, que si bien sería el mínimo que observamos es en el 0.823 dólares americanos, equivalentes a un euro, donde mantendría bastante a la alza, con mucha fuerza, el dólar americano, obviamente. Y pasando el término primero del dólar americano, un debilitamiento del mercado. Este pudiera ser, luego de esta acumulación, un rompimiento de la estructura, un retroceso para continuar a la baja. Ese podría ser el escenario. Vamos a estar al pendiente de lo que tendríamos para este 2023. Y que bueno, también, si no fuera que si pudiéramos interpretar esto como un movimiento, fuera de esta acumulación, un bajo más bajo, pero pueda estabilizarse nuevamente en este rango, pudiéramos interpretar como un posible movimiento, falso rompimiento, para pensar en esos movimientos cada vez altos, más altos, pero de la misma forma necesitamos que nos vaya rompiendo ciertos niveles de resistencia para que nos vaya dando esas pistas de que efectivamente pudiera hacer eso. Vamos a estar muy al pendiente todo un año. Sin embargo, en la actualidad vemos esa acumulación, y que pudiera pasar ahí las próximas horas, si es que ya hizo un movimiento de un agotamiento de tendencia, para buscar ahora, luego de ese retroceso, niveles bajos, cada vez más bajos, ya que la tendencia que hemos tenido general y principal ha sido bajista. Y para nuestro siguiente par exótico, que de la misma forma hemos estado siguiendo, el dólar americano frente al peso mexicano, hemos estado de cerca viendo los movimientos, obviamente los bancos centrales, lo que hace Estados Unidos, si es que las tasas
las impulsan hacia la alza, pues obviamente el Banco de México no se queda atrás y que actualmente ha tenido el control y el dominio el peso mexicano frente al dólar americano. Si bien luego de una lateralización que tuvo, no logrando superar los 19.90, incluso llegar a los 20 pesos mexicanos equivalentes a un dólar americano, ha roto ya un nivel, un bajo más bajo, que justamente lo teníamos en los 19.51, dio otro impulso bajista en los 19.30 y que posteriormente intentó recuperarse, pero luego de ese pequeño retroceso que nuevamente rechazó en los 19.58, ha dado un impulso bajista. Al parecer va a cerrar ese ciclo y poder buscar niveles bajos anteriores, que el mínimo que tenemos marcado es en los 19.038 pesos mexicanos equivalentes a un dólar. Vamos a ver cuál es la probabilidad, la perspectiva en menor temporalidad, y de la misma forma aumentaremos la proyección en mayor temporalidad, que si bien la tendencia principal y en mayor temporalidad ha sido alcista para el dólar americano frente al peso mexicano, pero en la actualidad en menor temporalidad hemos estado viendo ese retroceso bastante interesante hacia la baja, donde se estabiliza el dólar y toma el control el peso mexicano, mejor dicho, contra el dólar americano. Pasemos a nuestro gráfico a continuación. Si bien en una temporalidad de 4 horas vemos lo que acabamos de explicar, que no logró superar este nivel que pensaríamos buscar compras, sin embargo rechazó hacia la baja, vemos cómo tenemos un soporte interesante, toma el soporte, rechaza este movimiento hacia la baja, rompe el nivel, hace un pullback y ahora nos está dando un movimiento bajista. Vamos a estar muy al pendiente si logra llegar a estos niveles mínimos o si logra llegar a estos valores, que no logre superarlos para buscar un retroceso y otro impulso donde pudiera ser ese escenario, romperlo, o por qué no llegar nuevamente, buscar altos para estabilizarse, porque si bien todo esto también lo podríamos interpretar como una gran acumulación, esperando que el precio pueda salir de este. Y ampliando la temporalidad, lo que comentábamos de la misma forma, en mensual, en un gráfico mensual, vemos el movimiento bastante interesante alcista, altos más altos. Este puede ser un retroceso. Para continuar con el movimiento alcista, lo vamos a poner en semanal, que si bien se ve bastante claro, donde unas líneas tendenciales que las pudiéramos proyectar con los bajos cada vez más altos, está justamente llegando, está en esta zona bastante interesante el mercado. Aquí tendríamos dos opciones: que pueda continuar ya una vez que rompa esta línea de tendencia, que la traemos desde el 2014 con el mínimo anterior del 2013, abril, a finales de abril, justo en los 11.93, que pudiera ser rompe un retroceso para poder continuar con niveles bajos más bajos cada vez y venir a estabilizarse. ¿Por qué no buscar estos niveles de justo a los 19? Primeramente vamos por pasos en orden, y por qué no este nivel mínimo, que es en los 18.50, que vemos por la estructura en semanal, vemos bastante interesante este soporte que pudiera venir a estos niveles las próximas semanas, incluso meses. Bueno, esa pudiera ser la proyección. Caso contrario, rechace justamente en estos niveles para buscar altos cada vez más altos. Necesitaríamos que obviamente esta línea de tendencia bajista la rompe y nos dé altos más altos para pensar en que pudiera continuar con ese movimiento alcista el dólar americano frente al peso mexicano. Ahí tenemos las dos posibles proyecciones, los dos escenarios que tendríamos a estar de cerca para este 2023. Y así concluimos el día de hoy con nuestros análisis técnicos que semana tras semana hemos estado siguiendo, y vimos la posible proyección para este 2023
2023 en una mayor temporalidad. Muchísimas, en verdad, muchísimas gracias por sumarse al canal, por creer en este gran proyecto. Mis compañeros, mis colegas y un servidor damos lo mejor de nosotros y cómo vemos de una manera simple los mercados para poder obtener los mejores rendimientos, obviamente cuidando muchísimo la gestión, que es un pilar fundamental y base para este tema de las inversiones. Muchísimas gracias también a nuestro patrocinador oficial Swissquote, un banco suizo y también un broker, por darnos esta gran oportunidad. Estamos justo a 80 suscriptores para poder llegar a los 6,000. Ayúdenos a no solo llegar, sino superar, porque queremos llegar, ¿por qué no?, a los 10,000 y seguir creciendo juntos. Gracias por creer en este gran proyecto. Les recuerdo, mi nombre es Edgar Vergara. Les deseo lo mejor de lo mejor para este 2023. Prosperidad financiera, económica, con muchos profits, con muchos pips, con muchos puntos a favor de nuestra cartera. Muchísimas gracias. Esto es Pulso de Mercado. Vámonos. Hasta luego. Bendiciones. Chao, chao.